generarse la contracción, pero también el calcio que ingresa va a activar a los receptores de reanodina que se encuentran en el retículo sarcoplástico. ¿Para qué? Para que siga saliendo más calcio. Por lo tanto, se genera la contracción, se generan los puentes pesados como de manera similar a lo que ocurría en el músculo esquelético. Es decir, el calcio se une a la troponina C, por lo tanto hacen que la tropomiosina, que está cubriendo los sitios activos de la actina, se desplace. ¿Para qué? Para que las cabezas de miosina puedan unirse a esta, ¿sí? Y forman el golpe de fuerza, es decir, la tensión, esa fuerza máxima, que es la contracción. Y luego tiene que haber relajación. Y para que haya relajación, el calcio, ahora que se encontraba dentro de la fibra muscular cardíaca, ahora tiene que prácticamente desaparecer. Y el primer camino que habíamos visto es que regresa al retículo sarcoplástico, ¿sí? A través de lo que vendría a ser la bomba cerca, ¿sí? La bomba de calcio. Esa bomba cerca, acuérdense que en este caso es cerca con S, no cerca de cercanía con C, ¿sí? Esa bomba cerca, para poder activarse, necesita de una proteína, que es la fosfolambano. ¿Sí? Fosfolambano. Pero a su vez, esta proteína, esta fosfolambano, tiene que ser activada. ¿Quién se va a encargar de activarla? El mismo calcio que se encuentra dentro de la célula, obviamente, pero que se une a una quinasa que se llama calmodulin quinasa. Muy bien, calmodulin quinasa 2. ¿Sí? Entonces, el calcio junto con la calmodulin quinasa 2 activan a la fosfolambano y la fosfolambano activa a la bomba cerca. ¿Para qué? Para que el calcio pueda regresar al retículo sarcoplástico. Ahí vemos una diferencia respecto a los otros tipos de relajación de los otros músculos, ¿sí? Ahora, el segundo camino que podía tomar era a través de la bomba de calcio que se encuentra a nivel de la membrana. Entonces el calcio es bombeado hacia el exterior. Y el tercer camino era el intercambiador, ¿no? El intercambiador de calcio y de sodio. Sale uno de calcio, ingresan 3 de sodio, ¿sí? Y se relaja. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Nos habíamos quedado aquí, en lo que debería ser el electrocardiografía, Muchos de ustedes me imagino que se habrán hecho un electrocardiograma o le habrán hecho a lo mejor a sus mascotas, o si ya están haciendo prácticas en veterinaria, saben de que muchas veces recurrimos al electrocardiograma, que es un método de diagnóstico rápido en realidad, ¿sí? Es indoloro, y nos da una representación gráfica de cómo se está generando la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Se colocan unos electrodos en las extremidades y esto permite hacer la lectura del electrocardiograma, ¿no? De esos gráficos que se van a ir formando. Ahora, hay derivaciones. ¿Qué son estas derivaciones? Básicamente son los ejes de exploración, es decir, donde nosotros vamos a colocar esos electrodos que están ubicados estratégicamente para poder determinar la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Ahora, es un poco diferente estos electrodos a los que se utiliza en la medicina humana, porque en el caso de la medicina humana, ¿qué hacen? Nos colocan con unos chuponcitos, ¿no? En el pecho, en el brazo, y se hace la lectura. Pero en este caso, al tener nuestros pacientes abundante pelo, ¿sí? Entonces, lo que se utiliza, adelante, lo que se utilizan son unas pinzas, dientes de cocodrilo, que tienen ciertos colores, y de acuerdo al color, sabemos en qué extremidades van a ir ubicados, ¿sí? Muy bien. Tenemos derivaciones que pueden ser bipolares o bien derivaciones que pueden ser unipolares. En las derivaciones que son de tipo bipolares, lo que se suele ver es que se colocan electrodos, sobre todo se utiliza esta de acá, electrodos positivos en los miembros anteriores, y puede utilizarse un electrodo negativo en la extremidad
posterior, en una de las extremidades posteriores, normalmente del lado izquierdo. ¿Qué nos permite ver este tipo de derivaciones? Nos permite ver básicamente el ritmo eléctrico, ¿no?, del corazón. Nos permite también conocer si es que está funcionando bien ese sistema de éxito-conducción que vimos la semana pasada. ¿Sí? Cómo están funcionando los nodos. Y en el caso de lo que vendrían a ser las derivaciones unipolares, también se colocan 3 electrodos, pero pueden haber variaciones. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos electrodos de tipo positivo en un miembro anterior y el miembro posterior del mismo lado, y en el miembro anterior opuesto es el negativo, ¿no? Eso es una especialidad. Yo no les voy a pedir que ustedes sepan si es positivo o negativo, porque en ese momento es como que no necesito que sepan eso, ¿sí? Sí me interesa para qué sirve, como hemos visto hace un rato, ¿no? Para conocer ese ritmo eléctrico, para conocer ese mecanismo excitocontráctil. Y estas derivaciones unipolares permiten conocer incluso la disposición tridimensional del corazón del paciente. Aparte del ritmo, el sistema de conducción, también permite apreciar, ¿no?, de manera tridimensional la ubicación del corazón para ver si está comprendido entre el segundo espacio intercostal y el sexto, ¿no?, dependiendo también del tamaño, como nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de perros, muchas razas, desde toy hasta gigantes. Entonces tenemos que hacer la variación de acuerdo a la raza, ¿sí? Ahora, ¿qué nos van a mostrar estas gráficas? Nos van a mostrar unas curvas que se van a generar, como por ejemplo en este caso, que vendría a ser la onda P. Esa onda P representa la despolarización de los atrios, ¿sí? Nos indica que se está despolarizando el atrio y tiene una duración que puede variar, ¿no?, entre 0.03 a 0.04 segundos en pequeñas especies. Aquí estoy hablando de perros y gatos. ¿Okay? Que son las especies, sí, son las especies en las que normalmente utilizamos ese tipo de representación diagnóstica. Luego tenemos lo que vendría a ser el complejo QRS, ¿no?, o la onda QRS, que significa que se está representando la despolarización ventricular, ¿sí?, la despolarización de los ventrículos. Puede durar en pequeñas especies hasta 0.06 segundos. En gatos va a ser un poco menos, en razas toy y pequeñas también dura un poquito menos, ¿no?, pero puede ir hasta 0.06 segundos. Y a continuación tenemos lo que vendría a ser la onda T. La onda T representa lo que vendría a ser la repolarización ventricular. ¿Sí? Repolarización ventricular. Entonces, tenemos la onda P, que es la despolarización de los atrios, el complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos, y la onda T, que representa la repolarización ventricular. ¿Qué pasó con los atrios? ¿Los atrios se repolarizan o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los atrios se repolarizan? Porque vemos que se despolarizan, sí. Pero pregunto, ¿se repolarizan? La respuesta es que sí. ¿Sí? Se van a repolarizar. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que se están repolarizando, se está dando el complejo QRS, es decir, la despolarización ventricular, lo cual es un evento mucho más fuerte, mucho más marcado, y por lo tanto es como que solapa, tapa completamente esa repolarización atrial. Entonces tengan en cuenta ello. Ahora, siempre, cuando hablamos de fisiología cardíaca, tenemos que tener en cuenta de que
el evento eléctrico va a ser primero que el evento mecánico. ¿Cuáles son los eventos mecánicos del corazón? Contracción y relajación, ¿sí? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de, a ver qué les puedo poner, despolarización ventricular, ¿cuál sería su evento mecánico? La contracción del ventrículo. Entonces, siempre primero va a ser el evento eléctrico y luego el evento mecánico, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Vean nuestro potencial de acción, vean nuestra meseta, sabemos que aquí está la contracción, pero ¿qué está ocurriendo previamente? El evento eléctrico, que es la despolarización del ventrículo. Entonces, para tener en cuenta, siempre va a ser de esa manera. Ahora, también nosotros podemos ver que se puede presentar, por ejemplo, ausencia o disminución de la onda P. ¿Qué significaría esto? Que los atrios a lo mejor están despolarizándose de manera mínima, ¿sí? O bien puede ser que no se despolarizan, que podría pasar también. Que nos está indicando ahí que a lo mejor el nodo sinusal no está funcionando de manera adecuada, ¿sí? O puede ser, ustedes van a ver, no sé en qué curso van a llevar, van a aprender a usar el electrocardiograma, pero hay una distancia entre la onda P y el inicio del complejo QRS, ¿sí? Esto vendría a ser lo normal, pero, y eso ustedes lo van a contar por cuadraditos. Ustedes saben de que el electrocardiograma, el gráfico se hace sobre una hoja larguita, enrollable, que es cuadriculada, ¿sí? Entonces, ustedes van a contar de acuerdo a los cuadritos, que a lo mejor en vez de que sean 3 o 4 cuadritos, ustedes ven que está recién apareciendo la onda Q a los 6 o 7 cuadritos. ¿Qué nos puede indicar esto? Que algo está ocurriendo a nivel de los ventrículos, haciendo que demore en despolarizarse. Está habiendo un retraso más de lo que debería ser, ¿sí? Entonces, es de esta manera que nos permite el electrocardiograma conocer cómo se está dando este sistema de conducción cardíaca. Todos los eventos eléctricos, que lógicamente conllevan a que tengamos que entender también los eventos mecánicos, porque previamente ocurre esto, ¿sí? Ahora tenemos segmentos, tenemos intervalos. Hay una diapositiva que tiene estos valores. Aquí pueden ver, ¿no? Les recomiendo que lean esto de aquí, porque en el examen parcial a veces los profes, como somos 3 profesores los que hacemos el examen, he visto que muchas veces en falso y verdadero o para marcar, bueno, que ahora sé que todo es para marcar, colocan sobre estos temas. Entonces, denle una mirada. Una mirada porque primero que les va a servir entender qué está ocurriendo con estos gráficos. Si se retrasan, si aumentan los intervalos o los segmentos, pero también es un tip que les doy porque podría venir preguntas. No está en el PPT, yo se los paso a la señorita Zabaleta y a la señorita Bazán, que no ha venido por segundo martes. ¿Sigue enferma? Va a tener que, por SAE, porque ya son varias, ¿sí? Para que no pierdan. Ok, entonces denle una mirada para que por lo menos pueden ir 1 o 2 preguntas sobre esto, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, que básicamente vamos a hablar sobre los eventos mecánicos, porque los eléctricos los hablamos la semana pasada. Aquí vamos a hablar del ciclo cardíaco, que es justamente estos eventos mecánicos, sístole y diástole, ¿no? Vamos a hablar un poco de hemodinámica y la regulación de la presión arterial. Y
Y como siempre, tenemos que hacer algunas preguntas como para escarbar un poco en el tema, ¿no? Y la primera es, ¿cuál es la importancia del ciclo cardíaco y en qué circunstancias debe variar el valor? ¿Qué es el ciclo cardíaco? De acuerdo a lo que ya hemos venido hablando. Vendrían a ser básicamente esos eventos de contracción y relajación, es decir, sístole y diástole, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Que gracias a la sístole y la diástole, el corazón va a poder bombear la sangre, ¿sí? Va a poder generar presión para poder bombear. Ahora, ¿en qué circunstancias puede variar los valores del ciclo cardíaco? ¿Qué se les ocurre? Puede haber presencia de arritmia, ¿sí? Y ahí ya estamos hablando un poco de patología. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Taquicardia? No escucho. Acuérdense que este es el momento que tienen que equivocarse. En el examen ya no. Aquí sí nos podemos equivocar. Ya seguimos hablando de patología, entonces cardiomiopatías, ¿no? Insuficiencias cardíacas, pero también, perdón, esfuerzo físico. Ahí hay algo fisiológico porque el paciente está sano, pero el realizar actividad hace que su ciclo cardíaco se modifique y es fisiológico. La temperatura, la edad del paciente también, diferencias también entre machos y hembras, diferencias entre distintas razas en la misma especie, entre diferentes especies y también en hembras gestantes. ¿Sí? Va a variar. Estas son las condiciones que hacen que varíen el ciclo cardíaco fisiológicamente, porque patológicamente ya ustedes me han nombrado varias patologías que lógicamente van a hacer que varíen de todas maneras. Ahora, ¿cuándo utiliza el organismo la regulación nerviosa y cuándo utiliza la regulación humoral? Posiblemente esta no me la respondan, porque lo vamos a ver hoy día. ¿Pero alguien tiene idea? ¿No? Ya, cuando hay una falla en la presión, es decir, acuérdense que cada especie tiene una presión arterial, una presión sanguínea establecida. Esta puede aumentar generando hipertensión o puede disminuir generando hipotensión. ¿Sí? El organismo fisiológicamente va a tratar de compensar. Por ejemplo, regulación nerviosa, estamos hablando del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que ustedes ya conocen por el feedback negativo. ¿Sí? Eso normalmente lo realiza a corto, mediano plazo. ¿Sí? Es decir, es una respuesta más rápida. A diferencia de la humoral. Cuando hablamos de una regulación humoral, estamos hablando de regulación de tipo básicamente hormonal, la cual tiende a ser más a largo plazo. ¿Sí? Demora un poco más, ¿por qué? Porque tiene que liberarse el hormona, primero, tiene que sintetizarse, tiene que liberarse en la sangre y por vía sanguínea tiene que viajar. Y muchas veces esta regulación puede demorar horas o puede demorar incluso días. ¿Sí? Entonces es más a largo plazo. Ya tengan en cuenta eso. Muy bien. El resultado del aprendizaje es que ustedes van a comprender que hay que mantener la perfusión, otra vez esa palabra, perfusión de los tejidos, de acuerdo con sus requerimientos metabólicos a través de la regulación de la presión arterial a nivel nervioso, humoral y local. También hay una regulación local que es mucho más rápida, es la más rápida de las tres. El contenido y vamos a empezar. Entonces, ya sabemos que los eventos mecánicos del corazón vendrían a ser la sístole y la diástole. Sístole significa que la sangre está siendo eyectada a través de lo que vendrían a ser las arterias. Y la diástole, el corazón se está relajando y se está llenando de sangre. ¿Okay? Ahora, algo muy importante a tener en cuenta, y es que, si bien nosotros sabemos que el ciclo cardíaco consta de estas dos fases, en fisiología las vamos a subdividir otra vez en más fases para hacer, digamos, más sencillo el poder entender. Ojo, nosotros lo estudiamos en 5 fases, pero no se sorprendan si
En algunos libros ustedes encuentran que tiene 4 fases, 6 fases, 7 fases. Hasta 7 fases he visto. Pero la mayoría de autores y los profesores aquí nos hemos puesto de acuerdo que lo vamos a estudiar en 5 fases. ¿Okay? Donde vamos a tener lo que vamos a hacer sístole y la diástole. Vamos a dividir en sístole atrial, contracción isovolumétrica, eyección, y en el caso de la diástole se va a dividir en relajación isovolumétrica y la fase de llenado. ¿Okay? Es así como nosotros vamos a estudiar al ciclo cardíaco. Pero antes, hay una diapositiva donde nos habla de lo que vendrían a ser los ruidos cardíacos. Sé que ustedes ya han visto la práctica con la profesora Fernanda, me parece, de sonidos cardíacos. ¿Ya han determinado en caninos o en humanos hicieron? En humanos. En humanos, ¿sí? Entonces, ustedes han percibido el primer ruido y el segundo, el famoso loop-do. En el caso de lo que vendría a ser el primer ruido, es que tiende a ser algo más largo. Es un tono, como dice, bajo, ¿sí? Suave, pero tiende a durar un poquito más. ¿Quién me dice por qué? ¿Qué vieron en la práctica? ¿Me acuerdan? Te voy a contar algo. ¿Por qué? Porque se llena de sangre el corazón y también hay que tener en cuenta que las válvulas atrioventriculares también tienen sus valvas un poco más, más fibrosas y más grandes, ¿sí? Por lo tanto, este primer ruido, como decimos, el loop, va a ser más bajo, ¿sí? Más suave, pero es más prolongado. Y se da por las vibraciones durante el cierre de las válvulas atrioventriculares, ¿sí? En el caso del segundo ruido, que es diastólico, aquí la característica del famoso tu es que es un tono más agudo, más breve, ¿sí? Tiende a ser muy breve, y es enérgico, ¿sí? Entonces, esto se da básicamente por las vibraciones que ocurren durante el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, aórtica y pulmonar. El tercer ruido, que vemos aquí, que es diastólico, es muy suave, se percibe, ¿lograron percibirlo? ¿Lo percibieron en...? ¿Percibieron el tercero? Es muy difícil de percibir el tercero, tanto en humanos como en animales. Prácticamente no lo percibimos. Salvo que tengamos un fonógrafo que en ese caso sí permite percibir aunque sea ese tono, ¿no? Que es muy suave, pero que con el estetoscopio es muy difícil de percibir, ¿sí? Y tenemos un cuarto ruido. ¿Percibieron el cuarto? ¿Por qué no percibimos el cuarto? Porque es patológico, exacto. ¿Sí? Si ustedes llegan a percibir este cuarto ruido, tienen que hacerle todos los estudios que puedan a nivel cardíaco, porque solamente deberíamos de percibir el lúpulo. ¿Okay? Y como les digo, con un fonógrafo sí podríamos percibir el tercero o el cuarto en caso de que haya patología. Pero no con el estetoscopio, no, a simple audición, no. Sí. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí nuestro ciclo cardíaco, en el cual vamos a ver que tenemos durante las fases de lo que vendría a ser la sístole y la diástole.
en la cual, al ser un ciclo, como ustedes pueden ver, se puede empezar a estudiar en realidad por cualquiera de las fases, porque siempre, como es un círculo, siempre tiene que pasar por todas las fases. Pero para hacerlo, digamos, un poco de manera didáctica, empezamos con lo que vendría a ser la fase de llenado. Es con la que solemos empezar. ¿Por qué? Porque es la más sencilla, en la cual ya sabemos que los ventrículos se están llenando de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Durante esta fase de llenado se va a llenar aproximadamente con un 70% de la sangre que proviene ¿de dónde? De los atrios. La sangre está pasando de los atrios hacia los ventrículos. ¿Por qué? De acuerdo a lo que hemos hablado la semana pasada. ¿Cómo era que fluía la sangre? ¿Cómo era que avanzaba la sangre? Por diferencia de presión, ¿cómo? De menor a mayor, de mayor a menor, tienen que estar iguales las presiones. De mayor a menor. Eso quiere decir que la presión a nivel de los atrios es mayor respecto a la presión de los ventrículos. Por lo tanto, eso genera que se abran las válvulas atrioventriculares, permitiendo el paso de ese 70% aproximadamente de la sangre, ¿sí? Que va a llenar lo que vendrían a ser los ventrículos. Ahora, ¿qué pasa con las válvulas semilunares o sigmoideas? Se encuentran cerradas. ¿Por qué? Porque aquí la presión de los ventrículos, hemos dicho que es baja respecto a los atrios, pero también es baja respecto a las arterias, ¿sí? Hacia la aorta y respecto a la pulmonar. Entonces, por lo tanto, se mantiene cerrada. Entonces, en esta fase se llena de sangre los ventrículos en un 70%. Y aquí vamos a tener una fase de llenado lento que se conoce como diastasis. ¿Por qué? Porque justamente está generando que pueda llenarse de buena manera, de buena forma los ventrículos. Y a continuación tenemos la siguiente fase, que es la fase de sístole atrial. En este caso se contraen los atrios, se van a contraer, empujando la sangre hacia los ventrículos, ese 30% restante. Siempre la presión a nivel de los atrios va a ser mayor respecto a la presión de los ventrículos. Por lo tanto, las válvulas atrioventriculares siguen abiertas, permitiendo justamente el paso, ¿sí? De ese 30%. Ahora, en el caso de las válvulas sigmoideas, siguen cerradas. ¿Por qué? Porque los ventrículos todavía aquí tienen menor presión respecto de los atrios, pero también respecto a las arterias. ¿Okay? Entonces, nuestra segunda fase. Sístole atrial, sístole auricular. Y luego tenemos lo que vendría a ser la contracción isovolumétrica. En este caso, ya comienza a cambiar un poco la presión respecto de los atrios y de los ventrículos. Por lo tanto, se cierran las válvulas atrioventriculares generando, ¿sí? Generando lo que vendría a ser el primer ruido, el loop. Es aquí donde se encuentra el loop, ¿sí? Donde ustedes perciben el loop. ¿Por qué se cierran? Porque ahora, vean el nombre, contracción isovolumétrica. Quiere decir que los ventrículos comienzan a contraerse. Se contraen, se contraen, se contraen, se contraen, y al ir contrayéndose hace que su presión vaya aumentando. Entonces, llega un momento en que supera la presión de los atrios. Entonces, se cierran las válvulas atrioventriculares, ¿no? Como podemos ver aquí y aquí. Ahora, hay un volumen que ha quedado al final de la diástole. Se conoce como volumen telediastólico. Ojo, aquí vamos a hablar un poco con promedios porque vemos muchas especies. Si hablamos solamente de perros, igual tenemos muchas razas, muchos tamaños, entonces varía. Aproximadamente en perros
promedio es de 120 ml. Volumen telediastólico, tele significa final, entonces volumen al final de la diástole. ¿Ok? 120 ml. ¿Ok? Entonces comienza a contraerse los ventrículos. Ya sabemos que se cierran las válvulas atrioventriculares. Y en el caso de las válvulas sigmoideas, todavía se encuentran cerradas. ¿Por qué? Porque la presión de las arterias todavía supera a la presión de los ventrículos, que se están contrayendo y poco a poco están generando una mayor presión. ¿Sí? Hasta que va a llegar un momento en que de tanto contraerse, va a superar la presión de las arterias. Y es en ese momento en que pasamos a la siguiente fase, que es la fase de eyección. Significa que la presión de los ventrículos ahora es mayor que la presión de las arterias. En el caso de la aorta, ¿cuánto habíamos dicho? 120. Entonces, lo que ocurre es que el ventrículo izquierdo está generando una presión mayor a 120 milímetros de mercurio. Y en el caso del ventrículo derecho, está generando una presión mayor a 15 milímetros de mercurio, 18 milímetros de mercurio, etc. ¿Sí? Entonces, al superar, se abren las válvulas sigmoideas, permitiendo el paso de la sangre, ¿no? La inyección de la sangre, desde los ventrículos hacia las arterias. Ese volumen de sangre que está siendo inyectado se conoce como volumen sistólico. Sistólico. Aproximadamente es de 70 ml, ¿sí? Promedio. Se conoce como volumen sistólico, se conoce como volumen de eyección, se conoce como volumen minuto, también tiene ese nombre, ¿sí? Más fácil, volumen sistólico, ¿no? Entonces es de 70 ml. Quiere decir que no toda la sangre del ventrículo es eyectada, sino solamente una parte, ¿sí? 70 ml aproximadamente. ¿Ok? Muy bien, ahora va a llegar un momento en que, una vez que fue inyectada la sangre, ahora va a comenzar a disminuir la presión a nivel de los ventrículos. ¿Por qué? Porque comienza a relajarse. Y pasamos a la fase de relajación isovolumétrica. Comienza a relajarse, vean la flechita y unas cosas que están hacia afuera, por lo tanto, la presión ventricular comienza a caer. Por lo tanto, ahora otra vez las arterias tienen mayor presión, por lo tanto, se cierran las válvulas sigmoideas, generando el segundo ruido. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar adulto. ¿Sí? Y queda un volumen. Ese volumen, al final de la sístole, se conoce como volumen telesistólico. Aproximadamente 50 ml. ¿Pregunta? ¿No? Ahora, el nombre de isovolumétrico que hemos visto en la contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica, significa que ambos ventrículos van a generar mismo volumen. Iso es igual. ¿Sí? Lo que cambian son las presiones entre un ventrículo y otro, pero el volumen se mantiene igual. Por eso es isovolumétrico. ¿Sí? Ahora, mientras se está relajando, ya sabemos, en este caso, las válvulas sigmoideas están cerradas, las atrioventriculares siguen cerradas, pero ¿qué ocurre? Que la sangre ya está llegando hacia los atrios nuevamente, se están llenando los atrios. Por lo tanto, comienzan a generar ya un aumento de presión y nuevamente empieza el ciclo. Otra vez hace de llenado.
significa, acuérdense que los atrios superan la presión de los ventrículos. Y otra vez se repite el ciclo. ¿Sí? ¿Queda claro alguna duda, alguna pregunta? Sístole atrial. En este caso, va a haber una contracción marcada de los atrios que va a permitir que el 30% restante de la sangre pueda llenar los ventrículos. Se mantienen abiertas las válvulas atrioventriculares para permitir ese paso. Las válvulas sigmoideas siguen cerradas. ¿Por qué? Porque los ventrículos siguen teniendo menor presión que los atrios, pero también que las arterias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Tienen aquí el ciclo cardíaco, digamos un resumen de lo que hemos hablado, ya ustedes lo ven, lo tienen en sus diapositivas, ¿no? ¿Sí? Sí. Se los recomiendo porque es un resumen así puntual de todo lo que hemos estado hablando. Tenemos aquí en esta diapositiva también algo que ya hemos hablado sobre los volúmenes, ¿no? Primero el volumen telediastólico, sabemos que es el volumen que queda cuando se ha llenado todo el corazón, es decir, al final de la diástole. En el caso de perros, aproximadamente en promedio 120 ml. ¿Sí? Tenemos un volumen sistólico, volumen latido, volumen de eyección, volumen minuto en algunos casos, lo cual nos permite conocer el volumen de sangre que ha sido eyectado, que ha sido expulsado del corazón. ¿Sí? Es el volumen sistólico. Y tenemos el volumen telesistólico, que es el volumen que queda al final de la sístole. ¿Sí? Acuérdense que no toda la sangre va a ser eyectada, sino que queda una sangre que también se conoce como volumen residual. También posiblemente en algunos artículos o libros pueden encontrarlo con ese nombre. Y si no, volumen telesistólico. Creo que es el más difundido. Tenemos este diagrama que es el diagrama de Wiggers, que nos permite conocer qué está pasando a nivel de los ventrículos y también a nivel de los atrios en el momento en que se está dando el ciclo cardíaco. Les recomiendo mucho que entiendan este ciclo, este diagrama, porque puede venir preguntas sobre esto. Me acuerdo con algún parcial, no el del ciclo pasado, pero el anterior, yo me acuerdo que uno de los profes puso este diagrama para explicar esta parte, básicamente. ¿Sí? No se preocupen tanto por lo demás, ¿no? Lo que vendría a ser el ciclo. Entonces, en la diapositiva, que por cierto no la tienen los de las otras sedes, les he colocado aquí lo que significa básicamente cada parte para que puedan entenderlo y que lo puedan estudiar, porque yo sé que el diagrama de Wiggers puede ser un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, básicamente aquí lo que necesitamos entender, por ejemplo, para el caso de los atrios, tenemos una onda A, una onda C, no sé si se llega a ver en color verde, ¿sí? A, C, y bueno, yo sé que para ustedes es V, para mí sigue siendo B chica, ¿sí? En el caso de lo que vendría a ser la onda A, significa que se está generando, se está preparando el atrio para poder contraerse. En la onda C nos está hablando sobre un pequeño abombamiento que ocurre a nivel de las válvulas atrioventriculares. ¿Por qué? Porque es el momento en que se están cerrando. ¿Para qué? Para que en el caso del ventrículo pueda contraerse. ¿Sí? Se contrae. Y tenemos la onda B, que en este caso nos está hablando de que está comenzando a llenarse los atrios. ¿Sí? ¿Se están llenando para qué? Para volver a generar la contracción, preparándose para la contracción. Y en el caso de lo que vendría a ser el ventrículo, que tenemos aquí, nos muestra esta curva de presión y volumen, ¿sí? Que nos permite también entender qué es lo que está pasando. Y es que la presión, vean, aquí tenemos la presión a nivel del ventrículo aumenta a nivel de la contracción ventricular, que es lo que nos muestra aquí en azul.
¿Esto para qué? Para poder generar la eyección de la sangre. Puede ser expulsada. Acuérdense, siempre el mismo volumen en ambos ventrículos, ¿sí? Pero luego comienza a caer. ¿Por qué? Porque la sangre está siendo expulsada, entonces la presión cae. Y eso lo podemos ver aquí un poquito más en macro, ese gráfico, aquí, que es la curva de presión y volumen. ¿Sí? Lo que hemos visto ahí, lo estoy trayendo aquí, donde podemos ver la presión expresada en milímetros de mercurio y en lo que vendría a ser el eje de X, vendría a ser el volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos presión y volumen. Y tenemos, para poder ubicarnos, puntos. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Qué representaría el punto A? ¿La contracción, seguros? A ver, vamos a ubicarnos. Vean, baja presión, ¿sí? Baja presión, y el volumen comienza a aumentar a nivel del ventrículo. ¿Qué fase sería? Eyección. ¿Eyección? Llenado. Esta es la fase de llenado. Para que pueda ocurrir el llenado, ¿qué debe de ocurrir? ¿Qué sería el punto A? Sabíamos que para que haya llenado, la presión de los atrios debía de ser mayor, ¿sí? Respecto a los ventrículos. Cuando aumenta la presión en los atrios, ¿qué ocurría con las válvulas? Se abren. Se abren. Siempre cómo pasa la sangre. Si se cierra, no va a pasar. ¿Sí? Entonces se abre. Significa que este punto A es la apertura de la válvula atrioventricular. Como estamos hablando del lado izquierdo, ¿cuál sería? ¿Bicúspide o tricúspide? ¿Cuál? Bicúspide. ¿Sí? Entonces, fase de llenado, ¿sí? Hasta el punto B. Pero estamos viendo aquí que hay una curvatura que va hacia arriba. ¿Qué representaría esta curvatura antes de B? Llenado, y luego que venía. Acá tenemos la contracción de los atrios, del atrio en este caso izquierdo. ¿Sí? Llenado, sístole atrial, ¿qué representaría el punto B? Si ya se abrieron para llenarse, ¿ahora qué pasaba? Se cierra. Entonces acá tenemos el cierre de la válvula atrioventricular. ¿Qué ocurría a continuación? Contracción isovolumétrica. Mismo volumen, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí, pero la presión aumentaba. ¿Por qué? Porque se estaba contrayendo el ventrículo. Entonces tenemos aquí la contracción isovolumétrica. ¿Okay? ¿Qué representaría el punto C? No, sí, es roja. Lo que viene después de C es la eyección. ¿Pero qué tiene que ocurrir para que haya eyección? De las válvulas sigmoidea, en este caso, aórtica. ¿Sí? Entonces significa apertura de la sigmoidea del lado izquierdo, lo cual permite que pueda haber eyección. Alta presión, pero ¿qué pasa? El volumen comienza a caer. ¿Por qué? Porque se está vaciando el ventrículo. ¿Sí? ¿Qué representaría el punto D? El cierre de la válvula sigmoidea. ¿Y qué ocurre a continuación? Relajación isovolumétrica. Baja la presión, pero mantiene el mismo volumen. ¿Ok? Ahora, ¿aquí dónde ubicarían el loop y duct? A ver, primero, el loop, ¿dónde ubicarían? ¿A, B, C o D? En B. Cierra la válvula atrioventricular. ¿Y duct? En D. Cierra
cierre de la válvula sigmoidea. Muy bien. ¿Sí? Entonces, de esta manera también se puede estudiar el ciclo cardíaco. Ahora, lo que tenemos entre P y D es sístole o diástole. Sístole. Y lo que tenemos, entre D y B, la relajación. Tenemos ahí nuestro ciclo cardíaco. ¿Alguna duda, alguna pregunta? La eyección iría en sístole, acá. ¿Sí? Aquí, sí, yo sé que en fisiología nosotros tenemos que entender, pero también necesitamos un poquito de memoria. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que activar entendimiento y memoria para poder comprender el ciclo cardíaco. Vean sus gráficos, hagan sus esquemas, sus resúmenes. Estudien con este gráfico, les va a ayudar. Creo que en algún examen parcial también salió. Tengan en cuenta. Sí. Antes del punto B es la sístole arterial. Sí. Después de B, ¿qué pasa? Una vez que tienes el cierre de las válvulas atrioventriculares, ¿qué ocurre? Comienza a aumentar la presión de los ventrículos, comienza a contraerse. Entonces tienes la contracción isovolumétrica. Isovolumétrica, acuérdense, mismo volumen, pero la presión aumenta, comienza a aumentar. ¿Sí? Pues es una pregunta, como el diagrama de Wheeler, la onda ¿qué significaba? Que comienza a contraerse lo que vendría a ser el atrio. Continuamos. Vamos a ver. Gasto cardíaco. Gasto cardíaco que ya hemos hablado un poco en la clase anterior, creo que en la de sangre, me parece que también hemos tocado algo de gasto cardíaco. Gasto cardíaco, ya habíamos dicho que vendría a ser el volumen de sangre que está siendo expulsado del corazón durante 1 minuto. Y tiene una fórmula, ¿no? Esta fórmula nos habla de que el gasto cardíaco va a depender de dos variables o dos factores. El volumen sistólico, expresado en ml, y la frecuencia cardíaca, expresada en minutos. Volumen sistólico, ustedes ya saben, ya hemos hablado que es el volumen sistólico, es el volumen de sangre que está siendo expulsado en cada sístole, ¿sí? Y en el caso de la frecuencia cardíaca vendría a ser el número de latidos por minuto, ¿ok? Entonces, algo muy importante teniendo en cuenta esta fórmula es que, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Va a aumentar, va a incrementarse. Correcto. Y si aumentamos el volumen sistólico, también va a aumentar. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Sea que aumente el volumen sistólico, sea que aumente la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco va a aumentar. ¿Sí? Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es que tenemos una regulación por parte del sistema nervioso autónomo. Por un lado tenemos al simpático y por el otro lado tenemos al parasimpático. En el caso del simpático, ¿qué neurotransmisor liberaba? Adrenalina. Adrenalina, ¿no? Adrenalina, noradrenalina. Y en el caso del parasimpático, Acetilcolina. acetilcolina. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre el simpático. Algo que ustedes ya saben, porque lo hemos visto creo que muchas veces, y es que la adrenalina, cuando está siendo liberada, va a llegar a sus receptores que se encuentran a nivel del corazón. ¿Qué receptores vamos a encontrar? Receptores adrenérgicos, ¿sí?
Acuérdense que tenemos los alfa y beta, como han dicho por ahí, pero mayoritariamente, ¿qué receptores son los que vamos a encontrar? Los adrenérgicos, ¿cuáles? Los beta 1. ¿Sí? Los beta 1, los beta 1 se encuentran en las células especializadas, es decir, en las células marcapaso. Por lo tanto, ¿sí? La adrenalina que está llegando se va a unir a estos receptores beta 1, ustedes ya saben, acoplados a proteínas GS, son excitatorios, y por lo tanto va a tener efectos cronotrópicos positivos. ¿Qué significa cronotrópicos positivos? No. ¿Está relacionado con el automatismo? Sí, pero en este caso hay una regulación. Entonces, ¿qué quiere decir efecto cronotrópico positivo? ¿Cómo? No. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Eso significa? Significa que aumentó la frecuencia cardíaca. Significa que posiblemente tenga taquicardia. ¿Sí? Porque está aumentando esa frecuencia. ¿Qué podemos decir? Acuérdense, les dije la semana pasada, cronotropismo o cronotropía positiva. ¿Ok? Ahora, estos receptores beta 1 también se encuentran en gran densidad a nivel de las células miocárdicas. Por lo tanto, cuando llega esa adrenalina a sus receptores beta 1 en las células miocárdicas, también va a generar inotropismo positivo. ¿Qué significaba esto? Aumenta la fuerza de contracción. Aumenta la fuerza contractiva. ¿Sí? Ahora, pregunto, si tenemos, vamos a suponer que tenemos un corazón que late de esta manera. Llega la adrenalina, según los receptores, va a ser más fuerte, más rápido. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que va a generar mayor volumen sistólico? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿por qué? Más fuerza, más rápido, ¿correcto? Y es así, fisiológicamente el organismo puede liberar adrenalina para que el corazón bombee con más fuerza, más rápido la sangre. Pero siempre hay un límite, es un límite fisiológico. Porque si a la larga, imagínense si va a estar constantemente el corazón haciendo así, ¿qué va a ocurrir? No se va a llenar por completo, no se va a llenar de buena manera. Y al final el volumen sistólico va a comenzar a caer. Porque se llena menos, lógicamente, menos volumen sistólico. ¿Sí? Entonces, como una regulación fisiológica durante un momento, está perfecto. El problema es si se mantiene a largo plazo. Ahí sí viene la conversación, que ya lo van a ver seguramente en patología. ¿Sí? Entonces, ¿es una respuesta fisiológica que se secrete por parte del simpático? Sí, pero siempre dentro de ciertos límites, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el caso contrario del parasimpático? Que va a estar liberando acetilcolina y se va a unir a sus receptores. Muscarínicos 2. Correcto, muscarínicos 2. Que en este caso va a tener efectos contrarios, ¿no? Cronotrópicos negativos. Significa que, como se encuentran básicamente en estas células especializadas, en estas células marcapaso, entonces lo que significa es que va a demorar en llegar a generar su propio potencial de acción. Sí va a generar potencial de acción, por supuesto, solamente que de manera más espaciada. ¿Por qué? Porque inhibe. Ustedes ya saben que estos receptores M2 están acoplados a proteínas
EI. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver lo que vendría a ser este gasto cardíaco, que está determinado por quienes habíamos dicho, por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico. En el caso de la frecuencia cardíaca, va a estar regulada, sabemos que de manera autónoma, tiene automatismo, eso ya lo sabemos muy bien, pero hay una regulación que puede llegar por el sistema nervioso autónomo, que es lo que hemos hablado allá, parasimpático y simpático, ¿sí? Entonces esto va a generar que aumente la frecuencia y que disminuya la frecuencia, ¿okay? Y por el otro lado, es decir, en el caso del volumen sistólico, va a estar determinado básicamente por la contractilidad y por la longitud máxima, tensión máxima que pueda generar la fibra muscular. Para esto tengo que decirles que la fibra muscular cardíaca tiene una longitud óptima, se puede ir de 2 a 2.4 micras. En la mayoría de libros ustedes van a ver que están en 2.1, 2.2, pero el rango va de 2 a 2.4 micras, ¿sí? En el caso de la contractilidad, es una propiedad que nos dice que el músculo se va a contraer de buena manera siempre y cuando esas fibras tengan una longitud ideal, ¿sí? Que puedan generar una fuerza máxima. Pero también está influenciado, como podemos ver aquí, por parte del simpático. Por lo tanto, esa influencia del simpático respecto a la contractilidad hace que tenga un efecto inotrópico positivo. Hace que aumente la fuerza de contracción. Y en el caso de la longitud óptima que pueda tener ese músculo, va a depender del retorno venoso. Es decir, la sangre que está regresando al corazón. Y ese retorno venoso está relacionado con el volumen telediastólico. ¿Sí? Se relaciona con ese volumen telediastólico porque es el volumen de sangre que queda al final de la diástole, cuando se está llenando, cuando ha regresado la sangre hacia el corazón. ¿Sí? Y ese retorno venoso, a su vez, va a depender del músculo esquelético, que sabemos que el músculo esquelético mantiene un tono muscular, ¿sí? El cual genera que, por ejemplo, mientras ustedes están sentados aquí, la sangre se está colectando desde sus dedos de los pies hasta llegar al corazón, gracias a esas válvulas que tienen las venas que permiten que con esa fuerza que genera el tono muscular adecuado, hace que pueda retornar de manera adecuada. Y también lo que vendría a ser el sistema respiratorio, que en inglés normalmente le dicen bomba respiratoria. En español no utilizamos tanto el término bomba respiratoria, sino simplemente el sistema respiratorio. ¿Qué nos dice ese sistema respiratorio? Que dependiendo del evento mecánico respiratorio, llámese inspiración o expiración, vamos a ver que ese retorno venoso puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, en el caso de la expiración, ¿qué ocurre con la caja torácica? ¿Qué ocurre con los pulmones cuando estamos expirando? ¿Se expande o se retrae? Se retrae. Al retraerse, ¿sí? Lo que va a generar es que en las grandes venas, por ejemplo en el caso de las venas cavas, su diámetro sea mayor, ¿sí? Su diámetro sea mayor. A diferencia de lo que ocurre durante la inspiración. En inspiración, estamos inspirando, estamos inhalando el aire, por lo tanto la caja torácica se expande, ¿sí? Y eso conlleva a que las grandes venas, en este caso la vena cava, disminuya su diámetro. Por lo tanto, el flujo de la sangre va a ser menor, ¿sí? Entonces el retorno venoso también va a depender de este sistema respiratorio. Es decir, está aumentado e disminuido, ¿no? Si hay inspiración, si hay expiración, para generar que ese retorno venoso aumente o disminuya, que al final se traduce en el volumen telediastólico, ¿sí? No sé qué pasó, así que voy a abrir todo esto.
¿Quieren un receso mientras hago todo esto? ¿O todavía no quieren receso? ¿Sí?